Ahora sigo con las presentaciones de los camaradas de esta noche. Camarada por una noche, Guillermo Moreno. Bienvenido, Guillermo. Oh, gracias por la invitación a los compañeros. Vos sabés que cuando está un peronista son todos peronistas, así que estamos en el programa comunista, pero ahora son todos peronistas. Ok. Guillermo, bueno, no sé si vas a usar un poco más de algunas palabras para presentarte. Como dice, soy un militante de la causa y tuvimos que armar otra herramienta electoral porque el Partido Justicialista fue intrusado por los socialdemócratas y ya sabíamos cómo iba a terminar esto. Así que hicimos principios y valores y los compañeros me han pedido que lo presida, simplemente una herramienta electoral. Bien. Somos hombres de la causa, hombres y mujeres de la causa del Movimiento Nacional Justicialista. ¿Guillermo Moreno va a ser candidato este año? Sí, a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Sí. Muy bien. Ahora sí va a presentarse Agustín Rombolá en el extremo izquierdo de la mesa. ¿Te sentís raro ahí, Agustín? No, en esta mesa me siento muy cómodo, considerando los factores, aunque no alteran el producto. Agustín Rombolá, abogado de la Universidad de Buenos Aires, militante de la gran causa popular. Y eso que escuchan ahí, si hace mucho silencio lo van a escuchar, es la República peleando. Peleando contra los usurpadores que vienen a querer quedarse con la división de poderes, con el poder judicial en este caso, con el control del sector productivo del país, con los intereses económicos de la patria. Eso que escuchan bajito y que pasó hoy en el Senado es que todavía queda, todavía sirve, decían los Simpson, una referencia que ya no es de ninguna generación, pero todavía sirve, todavía hay república y todavía hay motivos para seguir militando por este país. Muy bien, vamos a entrar en el primero de nuestros temas de esta noche, que tiene que ver con la decisión del presidente Trump. Una noticia que se conoció ayer, la suba de aranceles que dispuso Trump, que va a impactar sobre todas las exportaciones argentinas a los Estados Unidos. Una medida que rige desde pasado mañana e impone un nuevo piso de 10% para todos los países. Esto va a tener efectos sobre productos alimenticios, químicos, plásticos y textiles, además del acero, el aluminio y otras ventas a ese país. En base a su aceitado vínculo personal con su par estadounidense, Milei buscará defender las exportaciones argentinas en un escenario de asimetría arancelaria. Desde ayer en realidad, con ese tuit del presidente poniendo una canción de Queen, Friends Will Be Friends, hasta el día de hoy, varios de sus funcionarios y también varios de sus fanáticos han celebrado el arancel que le toca a la Argentina como una suerte de privilegio, de gesto de amistad que la administración Trump tendría con los Estados Unidos, algo que lamentablemente tenemos que decir es falso, porque el resto de los países de América Latina, de Sudamérica, excepto 2 o 3, tienen el mismo arancel que la Argentina. Tiene el mismo arancel Brasil, tiene el mismo arancel Chile, Colombia, Paraguay, solo por nombrarte algunos de Sudamérica. Vamos a abrir entonces la discusión sobre esta decisión de Donald Trump y cómo nos afecta. No sé quién quiere comenzar, caballeros, camaradas. No, a mí me parece que Donald Trump hace lo que Estados Unidos necesita y que nosotros, me parece que necesitamos en algún momento. Alguna vez va a haber que imitar alguna de las políticas de los países que se empiezan a defender a sí mismos contra intereses que no se corresponden, ¿no? Yo vengo bastante cansado de una seguidilla de presidentes que vienen pensando antes en lo que la afuera necesita, en perjuicio de lo que Argentina en este momento está urgido. En este momento me parece que ya está urgido y creo que en este caso Javier Milei, como también hablamos ayer, no hace falta arrastrarse tanto, Javo. Al final sacaste el mismo arancel que el que sacó Lula, que el que sacó el comunista Lula, el traidor a la causa Lula. Digo, sacando Venezuela que tuvo el 15 y Ecuador que tuvo el 12, el resto de los países sacó el 10%. Nadie te pidió tanto, Javo, literalmente nadie te pidió tanto. Así que ojalá que para lo que viene aprenda Milei o aprenda quien venga que Argentina no necesita arrastrarse ante nadie para poder defender a nuestra causa. ¿En qué cambia la situación entre Argentina y Estados Unidos con esta decisión de Trump, Guillermo? Mira, yo diría primero que así como en algún momento la caída del muro de Berlín determinó el fin de la Guerra Fría. Tenemos un pedazo acá atrás, ¿sabías, no? Sí, hace años que lo tiene, de cuando empezaron a construir, antes, cuando estaban en Chacabuco ya lo tenía, Chacabuco y la Diagonal. Que es un hecho
La historia es un proceso. Nadie puede pensar que un día hay una cosa, otro es un proceso. Pero bueno, para que vos lo puedas memorizar y decir, bueno, en octubre del 89 se terminó la Guerra Fría, ¿verdad? La caída del muro de Berlín. Y este decreto implica el fin objetivo de la globalización. Se terminó la Organización Mundial de Comercio. Ahora falta que se termine el Fondo Monetario Internacional, que son las dos columnas de un proceso que va del 89 hasta hace 2 días, un día, 2 días, pero que ya se veía venir. Y que hay un debate importante, incluso que tuvimos en nuestro gobierno, ¿eh? Un debate sobre el nacionalismo y la globalización. Este es un tema. El segundo tema es que se le rompió la estructura de toma de decisiones a Milei. Y esto lo pone en una situación muy delicada, es un muchacho muy endeble. No es Menem. Siempre decíamos, en chiste, si el muro se hubiese caído para el otro lado, Menem era el primer marxista-leninista, más que aquel, por ejemplo, ¿no? Iba a ser el primero, iba a ser el primero. No, ¿qué me viene con Timerman? Yo a Timerman, pero le enseñé, ¿entendés? Y ese uniforme era el... Bueno, pero este no es Menem. Este es un chico muy endeble. No sé si vos lo hablaste, lo conociste. Un chico muy endeble, muy ¿Cuál es la pobre. estructura de toma de decisiones que se rompió? ¿Cuál era esa estructura? Bueno, ese era narcocapitalismo. Está bien que son los viejos anarquistas que vos conociste, principio del siglo XX, españoles, italianos, con 2 diferencias. Es hombre de la creación, cree en Dios, con una teología muy particular que dice que Dios es la primera persona del singular, cuando todos sabemos, los que creemos en Dios, que es la primera persona del plural. Nunca puede ser yo Dios, es nosotros, si no sería ridículo. Pero bueno, él tiene esa visión. Y la segunda, que cree en la propiedad privada. Ahora, el problema de Milei es que fuera de esa estructura de pensamiento hay que rezar por el alma de él. Y su familia lo tiene que cuidar. Él no está en condiciones de entender lo que está pasando en el mundo. Se desestructuró, tiene un problema complejo en su psiquis. Se la pasó diciendo años y años y años que los aranceles, que se terminaba, que el comercio, y hoy tiene que decir que Argentina salió beneficiada de los aranceles que puso Trump. Bueno, hay un problema, hermano, en esto. Ojo, porque este chico que iba a ser premio Nobel, que iba a ser un líder mundial, no está acostumbrado a que no le salgan las cosas. No tiene resistencia a la frustración y es capaz de hacer cualquier cosa. O sea que la hermana, la familia, que lo abrace, que lo cuide, porque será un desastre como presidente, pero uno como católico también hay una obviamente tiene un reconfiguración, ordenamiento. ¿no? Digamos, a nivel global con los líderes, digo, porque hablamos de Trump, Guillermo mencionaba a Trump, pero también está, diga, Putin acá, digamos, y desde el punto de Y vista el del Papa, y el Papa. Exactamente. Son los Desde 3. luego. ¿Cómo tiene que ser la inserción internacional de la Argentina? ¿Cuáles son los 3 viajes del nuevo presidente? Primero Roma, después Moscú y después Washington, en ese orden. Con este Putin, que es una persona, obviamente, son los dos, ¿no? Porque Trump también es un líder muy interesante, pero Putin en 20 y pico de años reordenó el mundo. Y el Papa, obviamente, es que esté iluminado por el Espíritu Santo. Pero en el caso del Papa tiene ayuda. Los otros 2 se la bancan La solitos. ayuda es la de arriba. Claro, el Claro, Espíritu Santo. Claro, ahora... sí. Una cosa más, Trump remarcó algo que, digamos, que va a ser un cambio violento, la cadena de suministro. Trump dijo, vamos a cortar la cadena de suministro. Estados Unidos está en condiciones de producir muchas de las cosas, de los insumos que antes venían de afuera. Y eso puede ser un empujón para la industria norteamericana muy importante. No va a tener un problema de inflación, se va a revaluar el dólar, con lo cual, de alguna manera, esos aumentos posibles de precio que generarían los aranceles los va a suavizar. Pero a su vez quizás haya muy poco aumento de precio de los productos importados porque vaya sobre el margen de los exportadores. Al ir sobre el margen de los exportadores y revaluar el dólar, Estados Unidos para el último trimestre de este año va a estar en un crecimiento de 2 dígitos, va a estar con crecimiento chino por el boom de inversiones que va a tener. Es la política correcta. La que Kicillof, que sí fue militante del Partido Comunista, está diciendo que violenta, lo acaba de decir, toda la literatura de la economía. Y eso explica por qué Kicillof era contrario a las políticas que hacíamos en la década ganada. No estaba de acuerdo Kicillof con el gobierno peronista, lo acaba de decir en el teatro argentino.
Trump vulnera el conocimiento de la economía, destruyó todos los libros, lo acaba de decir. Ese pensamiento profundo de Kicillof era el que también tenía en la década ganada y por eso fue opositor a la década ganada, porque la década ganada basó su economía en lo que ahora está haciendo Trump. No éramos el pasado, fuimos el futuro. Si no hubiésemos desperdiciado 12 años desde la devaluación de Kicillof del 14, porque hay que contar todo el 14, hasta ahora la Argentina estaría en otro lugar. Esto también es responsabilidad de Cristina, que le dio la derecha a Capitanich, a Kicillof, para hacer las barrabasadas que hicieron. Y todos los demás que vinieron, ¿no? Lo que dice Guillermo Moreno sobre el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, te lo podemos mostrar para que vos veas y escuches las palabras de Axel Kicillof. Míralo. ¿Eso qué quiere decir? Primero, tiro decreto que esto va a contramano. Entonces, si al presidente le gusta diría, cómo fallaron esos ayúdame, jueces, Carly, le Augusto, renueva. el 70, Y si no le 80, gusta Juan, cómo fallan esos 80, jueces, Silvi, saco- 80, 90, 100% de la teoría económica y la política económica que se enseñan. Hacer varios comentarios. Primero, que esto va a contramano diría, ayúdame, Carly, Augusto, el 70, 80, Juan, 80, Silvi, 80, 90, 100% de la teoría económica y la política económica que se enseña en todas las universidades del mundo sobre lo que hay que hacer en un país, en contra. Acaba de quemar todas las bibliotecas, los manuales, los libros y varios premios Nobel. Porque hasta ahora el pensamiento oficial, el consenso general, era el libre comercio. Y que cualquiera que ponía un arancel, cualquiera que ponía un impuesto a la importación, trabas a la importación, estaba cometiendo un craso error que iba contra la eficiencia, contra el bienestar, contra los salarios, contra... Es una enorme discusión, pero ya no era una discusión. El pensamiento convencional, el pensamiento económico, casi unánimemente dice que esto que hizo Trump ayer es un pecado, una herejía y un desastre. Hacer varios comentarios. Bueno, Primero, pecado, herejía y desastre. Hay una discusión, me parece, también de fondo, que es respecto de qué, perdón las palabras, pero ¿qué ordena la economía, no? Si es la competencia o hay otro principio que la ordena aquí, que puede ser la solidaridad. Porque yo por momentos que lo escuché, el discurso de Kicillof habló de que somos un pueblo solidario, ¿no? Etcétera. En el reportaje que le hizo Jorge Fontevecchia a Kicillof, esos reportajes extensos de los domingos, a mí me lo hizo también. Te llama la secretaria y te dice, quiere que le adelante las preguntas porque Jorge, te dice, no quiere agarrarlo en Orsay. Claro. Quiere conocer su pensamiento profundo. Yo le contesté que no porque me aburro. Imagínate dos reportajes, la pregunta es horrible. O sea, pero eso se lo hace a todos. A Kicillof también. ¿Cuál dijo que es el núcleo duro Kicillof de la economía? La competencia. Testigo, perfil. Periodista, Jorge Fontevecchia. El que responde es Kicillof. No, basta, ese debate está terminado. Hay que leer. El pensamiento profundo de Kicillof es el anglófilo. Es la competencia. No es el pensamiento latino. Esto está clarísimo, ni el de los pueblos originarios, porque eso somos todos solidarios. Kicillof es este que acaba de hablar ahí, donde dice que toda la teoría económica estaba en contra de lo que hicimos en la década ganada. Y por eso estaba en contra de la década ganada. Kicillof no es peronista y lo está demostrando en este esquema que acaba de decir, donde repudia la década ganada. Porque la década ganada en términos económicos fue la administración de comercio. Primero el interior y después el exterior. Estábamos adelantados, no atrasados. El mundo sabíamos que iba al nacionalismo, que había que defender los puestos de trabajo, que había que defender la industria, que si teníamos que discutir con el mundo, íbamos a discutir con el mundo. Kicillof tenía otro pensamiento, que es el que acaba de decir. Por eso, como no había síntesis posible entre Menem y Kirchner, tampoco hay síntesis entre el pensamiento económico de Kicillof y el pensamiento económico peronista. Y lo acabamos de demostrar en este programa. Cuando él bastardea a Trump en las decisiones que tomó, está bastardeando la década ganada. Y lo acaba de explicar. Entonces, ¿Trump es más peronista que Kicillof? Pero toda la vida. Trump es medio peronista. No es todo peronista porque todavía se mueve, dimensión como social. este. Claro. Le falta todavía ese puente entre los pueblos. Pero es mucho más que Kicillof. Fíjate que Kicillof dice,
toda la teoría, todo el mundo repudia, ni siquiera asume que la década ganada es el antecedente de Trump. Porque al menos podría decir, bueno, mire, lo hicieron estas bestias, pero lo hicieron. No, ni se acuerda lo que fue la década ganada. Es una barbaridad. Si hubiera un psicólogo, estaría diciendo, mire, este chico la verdad que se condenó. Ante todo el pensamiento del peronismo en términos económicos se acaba de condenar. A mí me sorprendió. Es una bestia lo que acaba de decir. Me sorprendió porque yo en un momento pensé que lo estaba reivindicando a Trump. Sí. Cuando estaba hablando Claro, de había que esperar cómo seguía, en ¿no? un momento Claro. pensé que reivindicaba a Trump porque había subido las barreras, estaba protegiendo al empleo y después terminé diciendo que es un craso error. Y me sorprendió porque no deja de ser la defensa del neoliberalismo, de Y la socialdemocracia. Thatcher, De Reagan, una economía de mercado. hasta la actualidad. Digo, el neoliberalismo noventoso, ¿no? Hubo en Estados Unidos y en Argentina también hubo un neoliberalismo conservador reaccionario y un neoliberalismo progresista. Nunca nos metimos con la cuestión esta del libre mercado, del ingreso de capitales extranjeros, de la libre competencia con prerrogativas hacia otras corporaciones. Siempre la diferencia fue en la dimensión social. ¿Permitimos que los gays se casen? Sí, permitimos. Ahora, los bancos se siguen llevando todo, Sí. no importa quién gobierne. Y creo que en esa diferencia no veo que Kirchner se meta. Y me sorprende porque digo, le dicen el soviético, los compañeros, dentro de lo que es el panperonismo, o para Guillermo no es el peronismo, me sorprendió verlo a Kicillof criticando a Trump con un criterio casi neoliberal. Tenemos a alguien celebrando la decisión de Donald Trump y forma parte del gobierno de Javier Milei. A ver qué puso Manuel Adorni. Con respecto a los... bueno, nosotros tenemos una posición bastante clara con respecto al tema de aranceles. Lo cierto es que nosotros, en vistas de la excelente relación que tenemos con los Estados Unidos, incluso previo a que el presidente Trump asuma la presidencia, nuestro alineamiento y nuestra relación era excelentísima y lo sigue siendo. Por lo tanto, por supuesto que bueno, esto es una novedad que marca simplemente que lo que uno puede entender es que efectivamente esta medida confirma que Trump precisamente no es proteccionista, sino que utiliza hace geopolítica, digamos, con los aranceles. Al revés, creemos que su criterio es pro comercio y de hecho sube aranceles en los países que considera que no tienen o que son proteccionistas o que tienen un nivel de arancelamiento desproporcionado o que en fin, que tienen algún tema de dumping que implica que ese arancel sea justificado. Así que no, muy por el contrario, no creemos esto que sea un ataque al libre comercio, sino todo lo contrario. Pero bueno, no hay mucho más para decir, más que seguiremos trabajando juntos en lo que por supuesto fuimos beneficiados en virtud de cuando uno ve la tabla de aranceles o ve los aranceles que se impusieron a otros países, así que seguiremos trabajando juntos en lo que consideramos que es una relación maravillosa que tenemos con Estados Unidos. Bueno, Difícil es explicar lo inexplicable. hay que desgrabarlo y tratar de leerlo, ¿no? Línea por línea, a ver si se entiende algo, Vos Raúl. sabés una cosa, Juan, durante la época en que Guillermo Moreno era secretario de Comercio, cada vez que yo he discutido 1000 veces, se iba al despacho de él y tuvimos largas discusiones, cada vez que había una elección en Estados Unidos, yo estaba a favor del demócrata y él decía, a la Argentina le va bien cuando gana un republicano en Estados Unidos. ¿Te acordás eso, Guillermo? Sí, claro. Yo me acuerdo que una vez, hablando con Cristina sobre este tema internacional, me dice, yo solamente me banco 2 fascistas en este gobierno, y uno es usted. Le digo, ni me diga quién es el otro. Sí, ya se imagina, me dice. Pero más de 2 no, así que yo quiero que gane Obama. Se va a equivocar, se va a equivocar. Y bueno, se equivocó. Al final el que le hizo la vida imposible fue Obama. Nosotros estábamos a favor de que ganara el de las papas fritas, ¿no? ¿Que te acuerdas que era McCain? Bueno, Pero Fue el estaba mejor congelado. Fue el mejor candidato de la historia de los republicanos.
Y el concession speech, es decir, cuando le concede el triunfo al otro de McCain fue maravilloso, porque empezaron a silbar y dijo, un momento, a partir de ahora es el presidente de todos los norteamericanos. Y hizo una defensa de Obama como nuevo presidente. Perdón, McCain era una cosa especial, era diferente. Yo quiero saber quién era el otro fascista del gobierno. No, que te lo cuente aquel que estaba todo el día. Raúl, ¿vos sabés quién era? No tengo la menor idea. Pero no éramos fascistas, ya lo que quería decir era, muchachos, acá somos todos progres, acá estamos todos acá, todo bonito, todo esto, y veníamos dos a decir, nosotros queremos que ganen los republicanos. Y como pasa ahora, ya si ganan los republicanos, sos facho. Tontería, pero no es chiste, viste, estas cosas que se arman, no estoy diciendo eso. No, por supuesto, pero igual me da curiosidad. Había dos que en su gobierno dicen, no puedo soportar más de dos. Bueno, la realidad es que todos estos progres que ella considera que le iba bien, después terminan confrontando contra la Argentina y la obligan a ella, y aparte, a tomar estas decisiones con China, con los socialdemócratas europeos. Así empieza la Argentina, lo elige Capitanich, viene con la tontería esa de carta abierta, Foster, todas esas pavadas que se leen. La ligaron los filósofos. No, bueno, pues escribía pavadas, todas pavadas que se escribían, y el problema no es solo lo que escribían, sino cómo empezó a gobernar. Y ahí empezó toda esta debacle. De Kicillof para acá, todos los ministros de Economía se endeudaron y devaluaron. Todos, absolutamente todos. Y empieza un ciclo muy perverso, te diría el más perverso de este ciclo. De este siglo, este es el ciclo más perverso, desde el 14 hasta el 24. Una década perdida que empieza con Kicillof destruyendo el esquema de producción y trabajo y lo reemplaza por uno de especulación y renta. Quiero volver sobre las palabras de Adorni. ¿Es o no es una medida proteccionista la de Trump? Porque la verdad que entró en una ensalada Adorni que uno no terminaba de entender qué quería decir él. Sí, yo lo mencionaba aquí. Adorni practica esa retórica del balbuceo todo el tiempo, ¿no? Y es casi el vocero ideal para este gobierno. Y aquí me pregunto, ¿no? Si no se van aclarando un poco desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista doctrinario, las posiciones de este gobierno, ¿no? Digo, este gobierno llegó con un Javier Milei que proponía un esquema anarcocapitalista. Hoy se parece más al neoliberalismo clásico que al anarcocapitalismo que por lo menos uno lee en los libros, ¿sabes? ¿No? Digo, de von Mises o de Hayek o en Estados Unidos de Ayn Rand o de Murray Rothbard, de todos esos tipos, ¿no? Digamos, se parece más hoy a un esquema más neoliberal que a lo que proponía en su momento, en su origen, Milei. No, este es un esquema. Este es un esquema sui generis que ordenó en términos de esquema Caputo, que no es un muchacho que domina la disciplina. Estás enfrente de un mamarracho acá. Esto no es serio, por eso te corrijo con todo respeto. Esto no es neoliberal, los economistas neoliberales están en contra de esto, los economistas liberales también, los peronistas, los únicos que dijeron que esto estaba razonablemente bien y que le hacían la claque eran los economistas socialdemócratas. Había del equipo de Kicillof, me ha tocado estar con intendentes que yo le decía, esto va al desastre porque estaban, pero si vino tal tipo del equipo de Kicillof y dijo que esto está bárbaro, que ganan las elecciones, son los socialdemócratas. Porque en realidad el que venía acá a explicarle a Menem que había que vender las empresas era Felipe González, el presidente del Partido Socialista Obrero Español. La magia de esto es que la escuela austríaca juega con dos riendas, la neoliberal y la socialdemócrata. Los dos para el capitalismo de los banqueros, como dijo el amigo. Esto es lo que pasa en Chile, esto es lo que pasa en Brasil, cambian, va de acá, de Bachelet para acá, pero la política económica, es lo que pasa en Perú. Bien. En la Argentina lo distinto es el peronismo, en el mundo lo distinto es el peronismo. Ahora, este no es ni neoliberal, este es un mamarracho, esto está mal hecho técnicamente y por eso le cuesta tanto cerrar con el fondo. Si fueran, el problema que tenemos acá es el esquema de salida, porque ya empieza a pintar Macri en el esquema de salida. Esta semana Macri fue a fondo. Primero dijo en Córdoba, la falta de rigor institucional pone en peligro lo económico y muchachos hay que devaluar. ¿Cuál es el argumento de Macri? ¿Cuál va a ser el discurso de Macri? El mismo que tuvo en el 15. Voy a dejar lo que está bien, voy a cambiar lo que está mal. Acá lo que él, Macri, solo dice que está mal, que obviamente hace que este esquema no sea sustentable, es el tipo de cambio, que es lo que le están exigiendo.
tipo de cambio sin compensación, eso significa devaluación sin compensación, que fue lo que hizo Kicillof, lo único que hace es destruir el ingreso de los trabajadores. Bueno, pero si consiguen ordenar desde ahí, eso sí que va a ser complicado, ¿eh? Porque esto es una payasada en términos técnicos, lo otro no. Lo otro es un país 70-30, 60-40 como Brasil. 60 arriba adentro del barco, 40 nadando al costado, viviendo de la sobra que tiran del barco. Pero es que no se está discutiendo la producción, el trabajo como ordenadores. Ojo que en ese esquema Macri, el sistema democrático puede funcionar como funciona en Chile o en Brasil. Nosotros los peronistas vamos a estar siempre defendiendo a los que tenemos que defender. Acá los amigos radicales, algunos sí, otros no. Vos te imaginas cómo es esto. Los bolches se van a acomodar, siempre acomodándose, viendo cómo hacen las cosas. Los socialdemócratas acompañando, porque son estos mismos. El problema... Perdón, acá Agustín se define como un socialdemócrata. Y ahora le doy la palabra con mucho gusto. La diferencia entre Milei y Kicillof no es que no vamos a exportar combustible, sino donde tiene que estar el puerto. Uno le dijo Río Negro y el otro lo quiere hacer en Buenos Aires. Ni se plantean que la energía quede en casa para abaratar costos, para esto. No, que Milei que dijo por Río Negro. Y el otro que dice por Buenos Aires. Mirá qué gran diferencia. No son lo mismo, muchachos. Lo que pasa es que es cierto que aparte Milei es una payasada. Esto no es un modelo económico que vos puedas encuadrar. Perdón. No, me parece súper interesante lo que está diciendo. A mí me parece que las categorizaciones, yo creo que con la muerte del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, también esas categorizaciones empiezan a caerse. Digo, hoy la verdad pensar que un socialdemócrata es Emilio Monzó, yo lo pongo en tela de juicio. Digo, no podemos seguir pensando que y creo que es uno de los errores que lo llevó a Larreta a perder, por ejemplo. Me parece que acá la llamada socialdemocracia confundió el moderado, los moderates de Estados Unidos los confundió en términos de forma, pero también en términos de fondo, ¿no? Entonces, si Raúl decía que había que matar a 1 millón de personas, yo decía matar a 0, la socialdemocracia o el centro decía que había que matar a 500.000. Y ese es el gran problema. Me parece que no tenemos que militar más de ningún espacio síntesis como vagancia, como la pereza intelectual de llegar a una conclusión que es el medio de los extremos como una síntesis que repite conceptos. A mí me parece que hoy están las puertas abiertas y es un momento histórico para repensar a la Argentina desde un lado que abandone esas categorizaciones y que pueda llegar a pensar en un esquema que proteja a los trabajadores, que hable de un modelo de desarrollo productivo nacional y que también, por supuesto, reivindique y amplíe las políticas sociales. Una pregunta, aprovechando que está Guillermo Moreno, que no va a venir todos los días. Una pregunta tengo, Guillermo. El peronismo siempre funcionó con un liderazgo efectivo muy importante, digamos, empezando por Perón en su momento, digamos, Menem fue un líder del peronismo, Néstor Kirchner fue un líder del peronismo. Te salteaste a Duhalde, ¿no? ¿Cómo? Te salteaste a Duhalde. A Duhalde, perdón. Duhalde fue un líder, sí, me lo salteé, pero yo creo que el pueblo argentino, la sociedad argentina está en deuda con Duhalde, digamos. Lo dijiste siempre. Kirchner no hubiera sido posible sin Duhalde. Siempre liderazgos personales, ¿no? Sí, fuertemente. Ahora que venía arrastrando ese liderazgo Cristina, se está desmembrando, se le abren gobernadores peronistas, se le abren intendentes peronistas. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuál es la crisis de liderazgo que está viviendo el peronismo? El último jefe político fue Kirchner. Cristina solo fue presidenta, no fue jefe político del peronismo. No alcanza con que vos digas soy el jefe político. En el peronismo la jefatura te la delega el subordinado. Una cosa extraordinaria. El de abajo dice sos. No es que vos te subís y decís soy. Entonces el último jefe político fue Kirchner. Ese se lo ganó. Era Duhalde, salió al combate, puso el cuerpo y se transformó en jefe político a los 6 meses. Primero fue presidente. Cristina solo fue presidente. No fue jefe político. Cuando algunas veces los jóvenes discutimos eso, confunden jefatura política, que es una cosa extraordinaria, con ser presidente. ¿Cómo el presidente no va a ser jefe político? No, es una cosa totalmente distinta. Ahora, es bueno lo que está pasando, muy bueno. Porque cuando se murió Perón dijo lo único que vence al tiempo es la organización. Por lo tanto, quizás se dio el momento, se da en este momento la posibilidad de armar desde el movimiento una estructura de conducción colegiada, que es el movimiento, no el partido. Porque ante la justicia vos precisas ser presidente.
que es el que lo representa, y el apoderado, que es el que dialoga. Y entre esos dos te hace... Por eso Perón dijo, miren que esto es solo la herramienta electoral. Esto no es la conducción del peronismo. Cuando la conducción del peronismo la pretende tener el presidente del Partido Justicialista, brotan presidentes por todos lados. Lo que se estructura como conducción colegiada es el movimiento peronista, que aparte hay una definición de fondo mucho más profunda. El pueblo se organiza a partir de los partidos o a partir de un movimiento. No hay duda. En las categorías europeas a partir de los partidos, sea marxista, sea demócrata, fuera, no importa. En América son movimientos. Son los malones, son la posibilidad de que vos vayas organizando el pueblo, donde la jefatura no se distingue por los galones, sino por la representación que tenés. Es extraordinario. Y la transformación revolucionaria de los pueblos, cuando impactan en la realidad, es a través de la organización movimentista. Perón fue el jefe político del peronismo en el exilio, Claro, sin ningún cargo. claro. Mira, voy a aprovechar para Una contar anécdota, la anécdota de Perón. Hace Perón. 4 días que nos promete la anécdota de Perón. Viene. Bueno, Guillermo seguramente lo conoce, no sé si todo el mundo lo conoce, el Conde Ramos, un militante de base del entrerriano, peronismo. Sí. Entrerriano. Está bien, Este, está dando vuelta por ahí todavía. Sí, todavía Lo es tengo militante acá, de base. acá. El Conde Ramos es militante de base. Raimundo Ongaro le da una carta para llevarle a Perón, a España. El Conde Ramos viaja a España, lo recibe Perón. Conde no sabía que tenía la carta. Después, contenido. otro día voy a contar por qué le dicen el Conde Ramos. Bueno, porque no es Conde. El Conde Ramos no sabía que decía la carta y se la da a Perón. Perón abre la carta y dice, de parte del compañero Raimundo Ongaro, le traigo esta carta general. Perón abre la carta, la lee detenidamente y dice, dígale al compañero Ongaro que vaya con las 62 organizaciones. Entonces el conde se va al hotel, espera que sean las 9 de la noche para llamar por teléfono, que era más barato. Habla con Ongaro, le dice el general que vayas con las 62 organizaciones. Ongaro dice, pero con esos hijos de puta traidores, yo con esos no me siento, no voy a ir nunca, olvídense. Y empezó a dar, y el conde dice, mira, no puedo pagar la llamada esta, mañana voy y le digo al general. Al otro día va y le dice, mire general, le dice el compañero Raimundo Ongaro que con esos compañeros él no se sienta. Perón lo mira y dice, mire, dígale que vaya, que se quede parado, que no se siente pero que vaya. Eso es conducir. ¿Y le hizo caso, Ongaro? Sí. A la Claro. larga le hizo caso. Perdón, vamos a cambiar de Esa tema. es la época de la CGT de los argentinos Sí, y algunas cosas más. exactamente. Vamos a cambiar de tema, pero tengo una última pregunta porque estábamos hablando de las medidas de Trump, en realidad, y viste cómo una cosa llegó a la otra. Esta pregunta, y le pido respuesta breve a Guillermo Moreno y a quien quiera responder. Consecuencias inmediatas de la medida de Trump para la economía argentina. No, para nosotros nos coloca en el lugar de la verdad y hacia donde tenemos que ir. Obviamente esto te alinea también geopolíticamente. Hay otro hoy tema central que está, al menos en uno de los diarios que miré, viste que uno se la pasa, que es la declaración de Clovis Codón, ese Cadón, el que estaba en el BID, que le dice, no, mirá, y te vamos a dar una mano, pero olvídate de China. Entonces, claro, ese es el tema. claro, esto es muy importante porque la salida de China de Iberoamérica y de Hispanoamérica, Iberoamérica, como quieras llamar, te permite a vos reindustrializar la Argentina. ¿Dónde vas a vender el aluminio que no vas a vender en Estados Unidos? Lo tenés que vender en la región, pero para eso no tienen que estar los chinos. Y entonces lo que sobra es el puerto que acaban de inaugurar en el norte de Lima, el puerto de Chancay. Ese sobra. Bueno, hay que resolverlo. Ahora, para eso tiene que cambiar la cabeza. Kicillof está absolutamente desordenado igual que Milei. Porque sigue Pero no gobierna Kicillof. No, para el peronismo, no, para el gobierno peronista que viene. Milei tampoco gobierna, ¿no? Milei tampoco. Yo estoy Alguien diciendo, gobierna. ¿Quién yo gobierna? digo para la Argentina, Caputo. Yo digo para la Argentina. ¿Cuál Caputo, perdón? No, va a ser el pibe que ¿Y no qué sabe sé yo? No tirar. sé, te pregunto. Se llaman los dos igual. A mí me dijo el radical que la próxima vez lo agarra del cogote y lo levanta a 20. Me lo dijo a mí, ¿eh? Ese no gobierna, el otro. Ok. El otro. Entonces, no, que dice que la... Porque yo le dije, Manes. loco, Se refiere a esto lo Manes. tendría que haber levantado. Sí, ¿vos lo viste a Manes? Sí. Tiene brazo, lo Sí, levanta sí, de sí, la sí. derecha así, No, lo lo levanta. Sí. No Entonces, reacciona. la próxima vez que viene así, lo caso del cogote y lo Tiene levanta. brazo, no tiene Pero- calle.
Claro. No tiene barrio. Bueno, es radical. Bueno, pero Este el otro no es tiene único ninguna de las dos que cosas. Es el único que tiene. El único que tiene es... Bueno, para la Argentina con Milei no hay. Para la Argentina que viene, nos posiciona en el lugar correcto de la reindustrialización. ¿Dónde va a estar el acero que no vendamos, el aluminio que no vendamos? En la región. Que es donde la Argentina naturalmente tiene que vender sus manufacturas compitiendo con Brasil. Pero como acá los nuestros, y en el gobierno peronista, van a volver a comer carne, dicen que hay una relación entre comer carne y un montón de facilidades para aprender. Entonces los nuestros siguen siendo mejor. Le vamos a ganar a los brasileños, no solo Maradona es mejor que Pelé, sino que nuestros obreros son mejores y la industria argentina va a florecer. Vamos hacia el lugar correcto, obviamente con nuestro gobierno, ¿no? Bien. Que el debate es, ojo que también es Kicillof, porque acaba de demostrar que no entiende lo que pasó en el mundo ni fue la década ganada. Bueno, evidentemente Guillermo Moreno no estaría apoyando una candidatura presidencial de Axel Kicillof. Es lo que estoy intuyendo por lo que voy escuchando hoy. Vamos a pasar a otro tema y es lo que sucedió en el Senado hace un ratito nada más, y es que, bueno, trataron los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo y fueron rechazados ambos. En el caso del Lijo, 27 votos lo bancaron, 43 rechazaron y hubo una abstención. En el caso de Mansilla hubo más negativos, 51 votos negativos, 20 votos negativos. Yo preguntaba aquí en la mesa de camaradas, bueno, ¿qué consecuencia tiene esto? Lijo no llegó a la Corte Suprema, Mansilla sí. Mansilla ahora entonces tiene que deshacer el escritorio e irse a la casa. No. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No, porque está nombrado, no, y ha jurado en la Corte. Va a cumplir el plazo de 9 meses. Sí, se puede discutir y qué sé yo, pero se va a quedar 9 meses. Yo creo, había una negociación con el gobierno por la Corte. Eso fue claro el día que Corpacci firmó la última firma necesaria para que salga de la comisión. ¿Negociación entre el gobierno y quién? ¿Gobernadores? No, y Cristina. Cristina, no te olvides que está negociando Cristina Kirchner desde una posición en la cual entra con un recurso de queja a la Corte, que si la Corte rechaza el recurso de queja, tiene que cumplir prisión efectiva. Digamos, yo creo, y aparte, el Lijo, hay muchos peronistas que le deben mucho al Lijo, digamos. Por eso el Lijo tiene menos contra que García Mansilla, porque hay muchos peronistas que deben haber votado a favor del Lijo. Pero el resultado es el mismo, rechazado igual. El resultado final es el mismo, sí, efectivamente, porque toda la derecha lo odia al Lijo, impresionantemente. Especialmente Macri, que ordenó ir, pero fueron 2 nada más, creo. Yo creo que viene una época de... Ya desde hace tiempo estamos viviendo la judicialización de la política, que eso arruina a la política y arruina al Poder Judicial. Yo creo que viene una profundización de ese proceso. Yo creo que Argentina está entrando en una etapa de digresión política. Yo miro, ¿a vos te parece? Elección a legisladores porteños en la ciudad de Buenos Aires. Ninguno de los candidatos quiere ser legislador. Todos tienen aspiraciones diferentes. Vos pensás, Leandro Santoro quiere ser jefe de gobierno, Adorni, ¿pensás que quiere ser legislador de la ciudad? Horacio Rodríguez Larreta fue 2 veces intendente, candidato a presidente, ¿quiere ser legislador de la ciudad? No, pero No, 15. Cristina, que dice yo voy a ir por la tercera Ponja sección. sí quiere, pobre. Che, ¿por qué lo tirás abajo al Ponja? Estuvo acá. No, Alejandro ese Kim, quiere. sí. Ese sí quiere. Ese tiene la Que, vocación de ser bueno, legislador. Sí, Bueno, por eso lo elegimos. pero te hablo de los que en este momento tienen la mayor cantidad de votos. Vamos a ver cómo termina el proceso, Bueno, pero te hablo de eso. Entonces, bueno, pues yo sí. creo que es una especie de te diría una especie de monumento a la burla al sistema de representatividad, digamos, porque se mandan de candidatos a puestos para el que no quieren y el único objetivo que pueden tener es el de ganar la elección, el de construir algo o el de derrotar a algún otro. Horacio Rodríguez Larreta le va a sacar votos al PRO, Marra le va a sacar votos a La Libertad Avanza. No sé, me parece raro. Ahora, todo lo que está volviendo ocurriendo. a la Corte Suprema, tenemos entonces a García Mansilla que la va a pelear. ¿Y qué va a pasar? Digo, ¿van a aparecerse, van a proponer otros candidatos? No. ¿La Corte va a quedar funcionando como está? García Mansilla todavía tiene una salida que sería terrible, que es la de desconocer la votación del Senado.
porque en sus argumentos, dice, por el decreto 157/2025, él fue sancionado conforme a lo que él cree que la Constitución prescribe, por ende, solamente podría ser destituido por juicio político. Eso puede pasar. No sé si es lo que Lorenzetti quiere, por ejemplo, pero sí es una de las tácticas que pueden llevar adelante. A mí me parecería una locura, sería una crisis institucional gravísima, y por lo que uno puede percibir, pareciera que, como dice Raúl, García Mansilla en pocos meses estará afuera de la Corte. Lo que no nos puede pasar a nosotros es que Argentina empiece a tener la dinámica de tener becas en la Corte Suprema de la Nación. Porque si esto se empieza a naturalizar y a sistematizar, todos los presidentes van a venir a meter jueces en comisión, total, después te lo bajan. Un año van a ser todos los jueces en algún momento, van a ser todos jueces de la Corte Suprema. Si igual después quedan supeditados al acuerdo del Senado. Me parece que es un problema nuestro como sistema que en algún momento tenemos que subsanar. Y creo que hoy no hay ningún tipo de voluntad para hacerlo. Macri casi lo hace, la política lo paró, en este momento la política no lo detuvo, y ahora por la presión social en alguna medida y por una otra operación desde otro lado para que esto suceda, termina debilitado el lugar de García Mansilla y debilitado lo del hijo, que hasta hace un par de meses era un número puesto. Entonces, me parece que nosotros como futuros constructores del país, o por lo menos como votantes o como ciudadanos, tenemos que exigir que esto se sistematice y que sepamos una vez por todas quién no va a jugar en Argentina. Y el gobierno de Porque además, Javier- eso también te evita. ¿Quién carajo va a querer venir perdón por hablar, quién más quiere venir acá a invertir cuando no sabés quién va a ser el juez de la Corte Suprema que va a dirimir tus conflictos jurisdiccionales en materia privada, laboral, penal, societaria? Digo, ¿cómo es uno de los mayores repelentes de inversiones en no tener una Corte Suprema fija en Argentina? Y eso, hasta incluso el peor argentino vivo, Mauricio Macri, lo viene diciendo. Sí, no. Bueno, mira, me parece que hay un tema delicado de gobernabilidad en la Argentina. El pueblo está muy sensato, el pueblo. Y no hay que enchastrar las instituciones. Me parece que el Senado podría haber obviado el paso que dio hoy. Lo podría haber obviado. Creo que la justicia trabajó muy bien. Después de esa represión indiscriminada de la Bullrich, no hubo paso más porque hubo un juez que respondía a su superior en la Cámara, que respondía al superior de la Corte. Y todos nos tranquilizamos porque sabíamos que había un juez. No era necesario esto. Yo creo que hay que evitar todo lo que atente contra la gobernabilidad. ¿Y qué tendría que haber pasado? ¿Tendría que haber aprobado? Tenía que haber dejado, no tendrían que haber tratado. Hay momentos en que no es necesario esto. No había ninguna necesidad, la Corte está funcionando bien, tranquila, hay mayoría de peronistas, está bien. ¿Para qué seguir hinchando? Pero claro, somos todos peronistas. ¿Para qué seguir hinchando con este tema? Creo que están equivocando. No se tienen que seguir equivocando en este proceso. Dejemos a la Corte, sobre todo, que sea la que te esté garantizando que no vas a pasar al estado de violencia, que él lo vivió. Yo lo vi, el estado de violencia no es la noche de los bastones largos, esto es el 76. Esa fue de verdad. Lo otro fue, esto fue de verdad. Entonces, paremos un poquito, tranquilicémonos. El esquema económico se va terminando y hay que pensar el esquema de salida. En el esquema de salida, que ya mencionamos Macri y otros más, la política se tiene que juntar a jugar el rol de cómo es el esquema de salida, jugar el rol, para estar preparado. Porque ojo que esto se desordena muy rápido y en una sociedad urbana como la Argentina, en un 96%, 97%, hay muy pocos sectores que están en lo que se llama economía de subsistencia, que no precisan el mercado para sobrevivir. 96, 97% necesita el mercado. El desabastecimiento es cruel. Cuidado con eso. ¿Qué es lo que está empezando a pasar en el mundo a partir de estos aranceles de Trump? Había una construcción de medios de pago y generación de valor que se había hecho con papelitos que no tenía su correlación en los bienes y servicios. La destrucción de valor que hoy hubo en el mercado accionario tiene que ver con eso, con emparejar. Pero la economía son los bienes y servicios, no vas a pensar que son los papelitos. Claro, entonces, en la Argentina el desabastecimiento te impide que circulen los bienes y servicios. Esto, ojo, porque eso desestructura la sociedad y te lleva a la anomia. La justicia es la que te va ordenando estos temas. Que la política se prepare para un esquema de salida ordenado, que cuanto mejor lo hagamos, más fácil va a ser el espacio de transición. Vos sabés, respecto a lo que estás diciendo de los
servicios, me olvidé decirlo, después de la noche de los bastones largos, bueno, emigraron muchísimos científicos. Manuel Sadowski fue a Uruguay y fundó el Instituto de Cálculo de la Universidad de Montevideo. Hoy Uruguay exporta más economía basada en el conocimiento que carne vacuna. Bueno, es un territorio pequeño, ¿no? También en Sí, sí, Uruguay. pero la carne vacuna era importante. Sí, sí, era... Sí, sí, es un Primero, territorio segundo, tercero. pequeño, pero han desarrollado... Uruguay tiene una cantidad de políticas de Estado que se siguen independientemente de quién gobierne. Una cantidad. Muchas de ellas, muchos grupos científicos manejados por argentinos que se han ido a vivir a Uruguay. Bueno, después van a ser todo argentinos, tranquilo. Los amigos uruguayos van a ser todo argentinos, vamos a ser la patria grande, no te Pero afliges. ¿cómo vamos a hacer? ¿Que vamos a invadir Uruguay? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a convencer de que son de los Pero nuestros. para eso, Para eso es que lo que voten dijo con Milei los ayer con los pies. Kelp. No, porque ellos sí tienen derecho a la autodeterminación, los Los uruguayos. uruguayos sí. Los otros no. Ok. Es como que te intrusan tu casa y vos decís, ay, que me intrusó mi casa, Pero que- queremos que voten con los pies los uruguayos, entonces. No, queremos que simplemente vuelvan al redil, lo vamos a conseguir, tranquilo, no te aflijas. No, yo Eso, sé. eso a Pero la a eso larga lo van a- llamaba Milei votar con los pies, digamos, Eso es una- elegir Eso el lugar donde... es una tontería de Milei que casi da, Casi una traición, rima traición. con la traición a la patria. Está ahí, está ahí. No, Guillermo, pero pero los recién- uruguayos es muy fácil. Es simplemente seguir conviviendo como estamos. Si no les entienden a los brasileros, no les entienden. En cambio a nosotros nos encontramos. No los Bosnia entendemos. quiso ponerse en Entre Ríos, no la dejamos en Entre Claro, es Ríos, una agarró, tontería, cruzó ¿no? y se fue a Claro, Uruguay. pero a los brasileños no los entienden. Los uruguayos son como nosotros. Bueno, vamos. nos están seguramente mirando en Uruguay. Yo les quiero decir que los queremos mucho. Les mando un beso grande. Ya van a venir pero no te flijas, que van a igual que los paraguayos, los bolivianos. Vamos a hacer la confederación. No, la patria- Vamos a empezar con los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos, los peruanos. Los chilenos es un poco más difícil, ¿viste cómo son los chilenos? Por eso te los dejo. Es una frontera más complicada. Sí. Pero con los uruguayos, paraguayos, bolivianos, pero no armar la confederación, tranquilo. Pero ahí nos ponemos de acuerdo entre todos. Pero lógico, Ok. son todos peronistas. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. El programa se llama Comunistas, te quiero aclarar por las dudas. Y estamos en vivo hasta las 22. 21 y 24, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV y continuamos con Comunistas y vamos ahora a hablar de lo que se le viene, una de las cosas que se le vienen al presidente Javier Milei, en este caso lo que tiene que ver con el escándalo Libra. Van a presentar una demanda colectiva en Estados Unidos contra Javier Milei por el CryptoGate, la denuncia del ex fiscal Timothy Tremor. Se radicará en la Corte de Nueva York y acusa al presidente de haber sido parte fundamental de la estafa de Libra. Va a acusar a Milei de haber sido partícipe necesario de la maniobra del 14 de febrero que, según algunas consultoras, le ocasionó a inversores pérdidas por 250 millones de dólares. Este tipo de estafas son frecuentes en el mundo cripto. Lo llamativo es que en esta ocasión involucra a un jefe de Estado. La clave del escándalo es que minutos antes del posteo de Milei, a las 19:01 del 14 de febrero, ya un grupo de billeteras había comprado el token a bajo costo. Mira, yo creo que es un error de apreciación de la política también por falta de conocimiento de la política opositora, ¿no? Sobre cómo habría que haber avanzado esto con Milei. Está bien lo que hacen los abogados, de buscar el delito y decir que estafa, es muy difícil de probar, es muy difícil, eso no. Pero había otro tema que tendría que haber agarrado la política sobre un economista, que es la ignorancia. Porque él lo que dijo era que con un activo financiero iba a financiar emprendimientos en la Argentina. Ese vehículo no puede financiar emprendimientos en la Argentina. Vos para financiar emprendimientos en la Argentina tenés que hacer un vehículo, un fondo de inversión, una fundación, otro vehículo. Es decir, mire, con lo que yo gano acá voy a poner la plata acá y ahí le voy a prestar. Pero no con ese emprendimiento. Ese emprendimiento es un activo financiero que obviamente puede subir, bajar, con lo cual es imposible que vos armes un fondo de inversión. Porque para armar el fondo de inversión tenías que vender. O sea, nosotros compramos Libra. Después decimos, che,
la verdad que estamos viejos los dos, vamos a hacer un fondo de inversión, prestamos plata a ustedes. Mejoran acá, eso ya hacen las cosas como... Listo. Ahora, para eso tenemos que vender el activo. Claro. No te voy a dar a vos un pedacito de libra. Lo tengo o sea, que eso era ilógico. Pero eso demuestra la ignorancia del presidente, que es mucho más profundo que el delito, no para los abogados, Sí, estoy de acuerdo. pero para la política, que el presidente ya sabemos que no sabe macroeconomía porque es anarquista. ¿Y para qué va a estudiar macroeconomía un anarquista que no cree en los países, que es apátrida y que destruye? Bien. No sabe microeconomía porque todas las empresas no tienen rentabilidad. O sea que micro tampoco sabe. Bueno, sabe finanzas. No sabe finanzas. Dice cosas que son disparatadas, una imbecilidad. Con un activo financiero quiere financiar a empresas. Entonces tengo que escuchar, no, porque ahora lo moderno permite todas estupideces. Igual que lo de Adorno y Rayuela, no tiene ningún... Ahí había que hacer. Mire, ser estafa es un problema de la justicia. Y déjenlo, es un problema de la justicia. La política se tenía que dedicar... Tenemos un presidente que no está apto. Dice que es economía, no sabe macro, micro ni finanza. Es un chantón. Es un chantapufi, él y el ministro de Economía. Y ahí el pueblo... Ponémelo en el Zócalo, por favor. Él lo entiende. El pueblo lo entiende. Cuando dice, mire, es un chantapufi, no se da cuenta cómo lo engaña. Eso es lo mismo que Esper. Quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, le vacían la billetera desde la cárcel. ¿Cómo vas a votar un tipo como ese, que encima lo dice? Y encima compró libra. No saben nada. Bueno, igual... Esto, Mamberto, tiene que terminarse el gobierno, muchacho, dentro de la ley y el orden. Ahora, si la política hubiese pegado acá, y no, si es una estafa, ¿por qué le dejaron el juego a la justicia? La justicia va a tomar su... Y tiene, porque no va a ser fácil probar esta estafa. Pero en su momento, Guillermo, cuando la política amagó a resolver esto con Mayans, con la cuestión del juicio político, etcétera, después retrocedió rápidamente. No, pero esto es el problema de un tuit de Cristina. Cuando Mayans le hace ojito a la piba, ¿viste que le hace Está hablando de la vicepresidenta, resulta que se mete la otra a decirle no le hagas ojito, te vamos a hacer un test psicológico. Si hoy esa relación no hubiese avanzado, no sé a dónde habría llegado. Eso se lo dejamos al formoseño y a la... Pero tendría que haber dejado, Cristina, que esos ojitos continuaran. En vez de mandar ese tuit ridículo, hoy estaríamos mucho mejor. Imagínate si la piba hoy estaría claro. En el discurso de Malvinas no tuvo nada que ver lo que dijo uno del otro. Está claro que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad responden más a ese discurso nacionalista que a la pavada que dijo Milei. Bueno, esto hoy estaríamos mucho más cerca de la Asamblea Legislativa que tiene que convocar la piba. La piba es la que lo convoca a la Asamblea Legislativa. Ahora, Cristina hace cosas, viste esos tuits que ni siquiera los relee, hace un lío bárbaro. Tienen que parar, tienen que tranquilizarse y pensar antes de reaccionar. El problema es que no piensan tampoco en las estructuras de ciertas conducciones partidarias. Y nos meten en unos líos bárbaros. Venís hablando de salida, ¿no? De cómo es la salida. No hablé de Kicillof, fíjate. No, pero ahora, en esta ocasión, hablás de salida, venís hablando de cómo es la salida de esta situación compleja. ¿Estás pensando que Victoria Villarruel puede ser una aliada en esa salida? Bueno, inexorablemente es la que convoca a la Asamblea Legislativa. En el esquema de salida, ella tendría que decir, mire, no tengo legitimidad porque los votos fueron de Milei. Tengo legalidad, pero no tengo legitimidad. Pongo mi cargo a consideración de la Asamblea Legislativa. Si me dan los votos, yo sigo. Y si no, se pone en marcha la ley de acefalía, elijan uno. Y ahí está Macri, y nosotros tenemos el otro. No hay mucho, ¿eh? Esto está entre Macri y Pichetto, no hay mucho más. Ahora van en la Asamblea, ¿a quién vas a votar? ¿Qué vas a votar? ¿A Mane? ¿A quién vas a votar? Pero pará, no sé, parece que me está diciendo que tengo que votar a Pichetto. ¿Y a quién vas? No, vos no, porque no sos diputado ni senador. Te estoy diciendo la Asamblea Legislativa. Sí, claro. La Asamblea Legislativa, obviamente para que sea Macri, tenés que cambiar la ley de acefalía y poner uno que tiene bigote, presidente de Boca, todo lo que se tragó el bigote, todas esas cosas. Tiene que ser gobernador. Bueno, por eso, pero cambiar la ley de acefalía y si es presidente que se tragó el bigote, Macri. Listo, la cambiás en la misma asamblea. Puede ser. En la misma asamblea. No puede ser, pero cambiar la ley de acefalía y poner cualquier. Entonces, no hay muchos más candidatos ahí. Tenés dos, solamente tenés dos. Salvo que vos me digas, no, mirá, lo puedo votar a este. Vos no votás, votan 245 más 72. Así que la primera va a ser la piba. No la queremos, como los votos de 8, 7, 6. No, listo, se levanta que me voy. Ahí empieza la ley de acefalía y tenés que elegir el candidato. Van a cambiar la ley porque lo va a hacer el PRO, lo van a hacer los radicales para que Macri entre. Macri se está preparando
con esa consigna voy a dejar lo que está bien y voy a cambiar lo que está mal. Y de este lado tenemos que elegir uno. Yo personalmente creo que no hay otro para un gobierno de transición prolijo, tranquilo, despacio. Después votás vos, pero Claro. después llamamos a la elección, ordenamos la macro, que te va a dejar piel y hueso. Ordenar esto es peor que ordenar la salida de la convertibilidad, es mucho peor. Tenés que jugar con profesionales, con tipos que entiendan. El funcionario clave acá va a ser el presidente del mercado central, no del Banco Central. Que no saben, la política no sabe ni dónde queda. No han ido nunca. No tienen ni idea lo que hace el mercado central. Pasa a ser el funcionario clave. Porque tenés que evitar el desabastecimiento. Fíjate a dónde estamos llegando. Y tenés que armar una estructura política que le dé sustento a esto. Cuando estabilizaste las cosas, vamos a la elección. En un mundo que ahora es claramente favorable por primera vez en la historia al peronismo. Este es el mundo que el peronismo estuvo esperando durante 80 años, que es el mundo que tu amigo, no, perdón, que Kicillof dice que no entiende y que es pecado. Era un chiste. No, está bien, no tengo problema, yo lo digo, no. Hay una Te mando un beso, cosa, Axel. Milei dice que es un experto en crecimiento con o sin dinero. En permuta es crecimiento. Quiere hacer crecer la economía con el Club del Trueque. El Club del Trueque me parece bárbaro, pero es el único espacio de la economía que es sin dinero. No sé, es un pibe que está re loco este pibe. Igual, digo, acá en esta mesa se ha hablado de el presidente Milei como un ignorante, pero también del presidente Milei como alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo y que en todo caso yo puede no. ser un perverso, ¿no? Sí, ya sé que vos no, pero digo, tengo testigos, se ha dicho en esta mesa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el Milei real? El que no sabe, olvídate. Yo hablé con él en el año 16. Yo soy de la época que Milei, cuando venía a mi oficina, mis secretarias duplicaban la cantidad de facturas. Porque el pibe se las comía todas. Después dijo, tenía un hambre bárbaro. Después dijo que el salario se lo gastaba alimentando a los perros. En esa época lo conocí yo. Y mi secretario y todo el mundo da fe de lo que comía ese pibe. Lo que comía ese pibe. Porque no tenías papas fritas, tenías que ofrecerle papas fritas. Ahí Así no te no, comía encima nada. se moría de hambre. Yo quería que se... No, si yo rezo por su alma. Yo rezo, está bien, y le digo a la familia que lo cuide. Yo creo que lo de Milei, lo de ayer de Javier Milei para mí amerita juicio político. Lo dije en algunos medios, lo dije en las redes y me parece que si en algún momento la política misma no empieza a defender los valores que dieron origen a este país, que le dieron origen a esa misma política, y ya no va a quedar mucho por defender. Yo coincido en que un periodo de transición, para mí hoy por hoy es hablar de un futuro Claro, esto, yo incierto, tengo ¿no? la sensación, hablar de Asamblea Legislativa, Pero- no estamos hablando de esto de comernos la cena antes del almuerzo. Totalmente, Sí, yo creo absolutamente. eso, creo que por ahora van a entrar 20.000 millones de dólares, van a entrar 8.000 y pico de palos del FMI, se va a resolver el 20 de abril, como dijo Raúl, ¿no? en las annual meetings del FMI con el Banco Mundial. No, Mercedes dijo. lo dijo. Perdón, Mechi lo dijo ayer, y me parece que nosotros tenemos que pensar, en mi opinión, cómo vamos a defender a todas las personas que están garpando esta timba a la que nos está exponiendo Luis Caputo. ¿Cómo vamos a pensar para un esquema en el que Luis Caputo se gastó 6.000 millones de dólares del Banco Central para contener el tipo de cambio y le van a dar de libre disponibilidad 4.500, 5.000 millones de dólares? No ¿De duran dónde nada. va a sacar el resto de la plata solamente para sostener el tipo de cambio? ¿De dónde van a sacar? ¿Va a volver a ajustar a los jubilados? ¿Va a seguir desapareciendo pymes? No, Va a ¿qué posponer va a El presupuesto, pasar? el que presupuesto por ahora dedicado no a generó los educación frutos. superior actualmente es del 0.23% del PBI. El año pasado vivimos marchas universitarias a propósito de la emergencia educativa. Se viene un paro el 10 de abril, ¿no? Convocado por la CGT. Es decir, hay un proceso en el que el gobierno se está desgastando, ¿no? Y está perdiendo claramente, Raúl lo trajo más de una vez, ¿no? Sí. Adhesión en diversos sectores que incluso lo han votado. El tema es cómo se organiza y si hay síntesis de la política, ¿no? Respecto a lo que decía Guillermo, Bueno, ¿no? pero lo que Yo pasa es que creo- cuando digo estas cosas, Sí. me hizo acordar, con todo respeto, estaba en otro programa con Santoro, que le digo exactamente, y dice, no, pero no están las manos en diputados para esto. Y pero vos no sos diputado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo trabajás? Bueno. No es comer el postre antes que la comida, no sé cómo es el La cena antes que el almuerzo. Eso no es así. La política está para evitar esto. Para contar lo que pasa están ustedes los Lo dije al periodistas. comienzo, como está Para poniendo- contar lo que va a pasar estamos los economistas y la política. No está para contar lo que pasa. Entonces ahora tenemos que estar hablando de la cena.
o Almagro. Claro, pero contame el almuerzo antes. ¿Cómo No, va a ser el pero almuerzo? ya está, es un gobierno que fracasó, está terminado. Esto fracasó, es un pibe que está chapita, está desordenado, esto no va a ningún lado. Bueno, está Ya bien, lo a lo dijimos. mejor mañana lo vemos en una foto con Trump, ahí ¿Y sonriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué No, no importancia sé. tiene? No tiene ninguna importancia. Esto es lo mismo que decir que Libra fue una estafa o es la ignorancia de Milei. Yo creo que habría que haber ido por la ignorancia de Milei y la estafa se la dejamos a la justicia. bien, pero- Porque la estafa me anula la ignorancia. Lo de la foto de mañana no resuelve nada en la economía. Salvo que sea socialdemócrata. Y ahí sí, porque como piensan lo mismo, ahora, los economistas de verdad, los formados, sean liberales, están todos en contra. Y te dicen, no, mirá, esto no resuelve absolutamente nada. Entonces, si no resuelve mucho nada... la política. Y hay diputados y senadores que le votaron al libro cerrado un acuerdo con el FMI. No le estoy que le pidiendo, votaron es fondos lo que reservados con la corresponde. CIDE. Nosotros venimos de una generación donde daba la vida por esto. Claro. Y bueno, entonces no puede ser que le esté pidiendo mucho. Le estoy pidiendo Claro. que estudien un poquito. Nada más, que lean. Que no sean No comentarios. pareciera que esta camada de Pero diputados lo y tenemos senadores que van a... hacer. Lo tenemos que hacer. sí, Si estoy no de acuerdo. son todos Santoro, hermano. Hay algunos que tienen que ser lúcidos y se pueden estudiar. No puede ser que sean todos así. Entonces, ¿a dónde querés llegar? Que haya desabastecimiento y que no podamos tener un programa porque no podemos llegar. ¿A dónde quieren llegar? Entonces, antes de eso, porque esto es mucho más grave que el 2001. Lo que pasa es que cuando ¿Es te más digo esto no grave me que el escuchás. 2001? Mucho más porque ahora no solo está la posible corrida cambiaria, sino bancaria, y también, que sería el 2001, sino el desabastecimiento. Hoy las empresas tienen muy bajo stock. Entonces, cuando a vos se te rompe la cadena, es un lío muy grande. Vos en el 2001 tenías las empresas complicadas, pero tenías. Hoy no están, todas las empresas vienen con muy bajo stock, porque en el año 24, ¿qué te dijo Caputo? Vendé mercadería porque vamos a baja de precio, vendé el stock ahora, hacete de peso, ponelo en plazo fijo, que como te voy a dar 2 puntos de devaluación y la inflación y la tasa de interés está por encima, toda la diferencia entre la tasa de interés y la devaluación del dólar te la ganás en dólares. Estás cambiando stock por dólares y vas a ganar y vas a estar en el mejor de los mundos. Las empresas le hicieron caso, no tenían No, alternativa. pero en algún momento tenés que ir a buscar los dólares. Con Y esos ahora pesos. empieza, por eso la corrida cambiaria se transforma en la cambiaria se transforma en bancaria. Porque aparte están mintiendo diciendo que la corrida es solamente la base monetaria y la base monetaria ampliada. Ya les explicó Carlos Rodríguez el domingo. Dijo, yo estudié con Milton Friedman, para que no viste que lo sacan a Friedman. Y Friedman escribía en el pizarrón que las corridas cambiarias no solo es con el dinero, en este caso sería la base monetaria más la base monetaria ampliada, posible porque voy a emitir, sino con todos los activos financieros que son sucedáneos del dinero. Todas las LECAP, todos los Sí, sí, bonitos claro, que eso es están crear venciendo. dinero. Del DF. Bueno, supuesto. contra eso también va la corrida. Y esos son 100 y pico de billones. Bueno, o sea que son más de 100.000 millones de dólares. Es ridículo lo que están diciendo. Toda esta chantada se repite entre periodistas y economistas que no dominan la disciplina y van generando. Venimos y te decimos, mirá, muchachos, esto es mucho más grave. Hay que jugar el rol de la Asamblea Legislativa para que si se tiene que dar, se haga rápido. Y explicamos cómo es. No es comer la cena antes del almuerzo. Es lo que hay que hacer, el rol de la política. Explicar lo que va a pasar para que no se produzca lo que va a acontecer. Ese es el rol de la política. Bueno. Para contar lo que pasa están ustedes, los La periodistas. síntesis de un comunista sería: las fuerzas del cielo se las combate con las fuerzas del pueblo. No, el cielo, ojo, el cielo está muy bien. Él aplicó una teología equivocada. No te metas con el Espíritu Santo que armás un lío. No, bueno. El A Espíritu él, Santo es un lío ya. sí, a él lo sostienen las fuerzas del cielo, dice él. No, pero mal planteada. La teología de él incluso es de una secta muy menor. Nadie puede pensar que el bien común es una creación del demonio y por lo tanto la justicia social también. El bien común es creación de Dios, porque el bien común es lo que garantiza que hay una relación entre un hombre rico y un hombre pobre. El bien común es a los dos y la justicia social es lo que te permite que interactúen. En una sociedad peronista hay armonía entre el capital y el trabajo. Bien, esa armonía también expresa el bien común. Por eso el peronismo es la doctrina que tiende a la perfección, no que es la perfección, que tiende a la perfección, que evita el conflicto buscando la armonía.
Somos bárbaros los peronistas. La comunidad Lo que pasa es que organizada. tenemos La comunidad mala organizada. prensa. Tenemos mala prensa, pero somos bárbaros. Y encima después viene Kicillof y unos quilombos bárbaros. Ahora, se van a tener que poner de acuerdo los peronistas, digo, en algún momento. Los dirigentes. El peronismo abajo está todo bárbaro. Ah, sí. Arriba es un problema porque estamos resolviendo una contradicción entre nos juntamos para ganarle o antes de juntarnos resolvemos cómo es un buen gobierno. Entonces, Kicillof sigue diciendo las cosas que dijo hoy. Y yo digo diciendo que el buen gobierno es la década ganada. Bueno, de alguna manera se va a resolver eso en la arena pública en la próxima elección. No pidas que nos juntemos ahora. Porque no se puede hacer la década ganada y el progresismo al mismo tiempo. Ahora, cuando se resuelva en la arena pública, que va a ser, en tu caso, en la provincia de Buenos Sí, Aires, sí. ahí vas a ir, bueno, contra una lista del peronismo. No, seg- del peronismo no, del Partido Justicialista. Bueno, del El Partido peronismo estamos- Justicialista- vamos a sumar y vamos a ganar. El peronismo, sumando todos los votos, va a ganar. Pero va a quedar claro lo que está pasando. Ya Cristina no dice que Kicillof es un fenómeno, qué lindo este pibe. ¿No la viste que Cristina cambió? Ah, viste, bueno, un poquito más. ¿Y por qué cambió? Y porque se dio cuenta que el pibe había fracasado, que estaba mal lo que decía. Ahora, fue todo un proceso de ella. Ahora, este proceso de ella, en realidad te va llevando a que hoy el peronismo esté en una discusión. Pero para que esto esté en discusión tenían que estar los polos. Yo tengo que venir aquí y decir, miren que Kicillof no es peronista, escúchenlo, ¿ves que está en contra de la década ganada? ¿Ves que está en contra de cuando fuimos exitosos? Yo lo decía y salía Cristina a decir, ay no, esto que fue bárbaro, el 12, el 13, todo lo que estuvimos, mejor ministro de Economía, ahora ya no lo dice más. Ella dijo que el economista más importante que tenía la Argentina era este pibe Álvarez Agis, que recién hoy dijo que... Ayer. Que la globalización estaba terminada. Sí, así es. Cosa que discutíamos hace 12 años atrás. Cuando él fue viceministro de Economía estaba a favor de la globalización. Cristina también, mirá el lío que me armaron. Hicieron pedazo a la Argentina. Ahora, ¿eso significa que te vas a enojar? No. Lo que tenemos que hacer es seguir debatiéndolo en la arena pública, porque el peronismo debate en la arena pública. Y está bien lo que estamos haciendo. En esta elección, esto va a ser parte del debate y es al margen de los votos. Porque vos lo que tenés que hacer es plantear cuál es el esquema de un buen gobierno. Nosotros decimos que genera trabajo, no renta básica universal. ¿Por qué Kicillof dice eso? Porque sabe que no va a haber trabajo para todos. ¡Ay, qué divertido! Mirá, va a haber gente que trabaja y gente que no trabaja. Cuando hay una consigna en el peronismo es que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Ahora va a haber dos. ¿De dónde salen esas ideas de la renta básica universal? De Europa, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos otra doctrina. Y esto hay que explicarlo. Ahora, lo interesante del evento de hoy de Kicillof es que vuelve a ratificar que está en contra de la década ganada. Puteando a Trump, está en contra de lo que hicimos, porque si hay algo que reivindica la década ganada es Trump, que hace las mismas políticas que hacía yo, especialmente discutía con y este me decía, está bien lo que estás haciendo, pero, viste que siempre tiene un pero yo lo escuchaba y se tomaba 3 cortados, por lo menos. Cortados que no le dimos hoy a Guillermo Moreno. Nada, tenemos viejo, una aparte deuda no con nada. Guillermo Esto Moreno. sí que es seco esto, Deuda de agua con gas y deuda de café, pero bueno, somos comunistas, así ¿Pero que qué? ¿No? socializamos el agua. Viven del aire, Sí, ustedes. no, vivimos del agua. Los agua. comunistas viven Y del ese, aire. bueno, somos un régimen pobre. Tienen 30 segundos para despedirse, camaradas, cada uno. Empezamos por Julián, por favor. Bueno, el día de hoy es 3 de abril y si algo constituye a nuestra comunidad son los clubes de fútbol, es decir, las organizaciones libres del pueblo, entre otros. Y hoy está cumpliendo 120 años Boca Juniors. Que, Se escuchan aplausos, se escuchan aplausos, que es el pueblo. 120 años está bien. 120 años con Juan Román Riquelme. Con Juan Román Riquelme, un presidente que se opone fervientemente y con Muy mucha claridad a las SAD en el fútbol. Es decir, que el club sea de los socios, sea parte de los valores de la comunidad. Muy Los bien. 30 segundos, Raúl Yo Timerman. me alegro muchísimo que haya sido en este programa que Guillermo Moreno ha podido expresarse con claridad, usar todo el tiempo posible, sin ser interrumpido y sin que entrar en polémica. Es decir, pudimos entender cuál es el pensamiento de Guillermo Moreno. Está muy bien, yo les agradezco. Por favor, Agustín. Iba a decir exactamente lo mismo como socio 182.428 del Club Atlético Boca Juniors. Amigo, gol de Boca, grito del pueblo, gol del pueblo, grito de Totalmente. Boca. Vamos por 120 años más y por supuesto, Sos peronista, Agustín. siempre, muchachos, mal que les pese, el club es de los socios y va a seguir siendo de los socios principalmente porque es del pueblo argentino.
Guillermo, me dicen que te puedo dar un minuto. Muchas gracias. No, yo voy a rescatar dos temas que tienen que ver. Primero, valoro enormemente, lo dije, que tengan este programa, que volvamos a discutir doctrina, me parece encantador, cada uno desde su lugar. Y segundo, un debate que se armó entre la líder del partido alemán que salió segundo en la elección y su sociedad, y yo te diría todo el mundo, cuando Elon Musk le pregunta alrededor de Hitler qué opinaba de Hitler, dijo, de ese no me hable, que ese es comunista. Es extraordinario, Hitler tendría, o sea, si la Segunda Guerra Mundial la reescribimos entre los 5 millones de hombres que mandó al Frente Oriental y los 500.000 que mandó Hitler y los 500.000 que mandó al Frente Occidental, parecería ser que fue una guerra intercomunista. O sea, ahí estaba, es una discusión de ahí adentro. Eso es muy importante, porque si los dos eran comunistas, primero desaparece eso de extrema derecha, extrema izquierda, toda esa estupidez. Pero aparte potencia el peronismo. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso, no tenemos nada que ver con eso. Y los comunistas van a tener que salir a contestarle seriamente, porque está claro que nosotros lo estudiamos como nacionalsocialismo, o sea que hay un paso al comunismo. Si realmente, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? Porque la historia oficial quizás la escribieron esta vez del lado de los estalinistas, que no, es un respeto, es una revolución nacional, pero ojo, vamos a reescribir eso. Detrás de eso, Trump le dice, y ojo, no se equivoquen con la renta básica universal, va a ser renta máxima universal. La gente va a poder vivir sin trabajar. Y ahí tenemos un lío bárbaro con el principio bíblico de te ganarás el pan con la sudor de tu frente. Acá viene el peronismo nuevamente a reivindicar a Dios en la presencia de la humanidad y especialmente en la política, a la patria como hecho contenedor y a la familia. Gracias, y desde Guillermo. ahí la elección con el peronismo va a ser, el peronismo va a ganar a lo largo y lo ancho del país. Gracias, Guillermo, gracias por haber venido esta noche, gracias, camaradas, por acompañarnos una vez más en Comunistas.